Entonces vamos a pasar ya hasta al siguiente bloque. Siguiente bloque vamos a hablar en respecto a la movilidad integrada como tal. ¿Está bien? Vale. Va. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿cuáles fueron tus principales aportes para la movilidad integrada? Como qué ideas, conceptos, inquietudes, porque me acuerdo que luego en Instagram tenías varios, sobre todo inquietudes, como por ejemplo con los transbordos entre la movilidad integrada, que no estaban unificados, sí. ajá. ¿Cómo qué ideas fueron las que aportaste para justamente esto? Sí, todo un tema. Sí, hubo mucho ir y venir con el tema de los transbordos, principalmente definir qué es un transbordo. Obviamente se tiene clarísimo en sistemas como el metro, que son sistemas de transporte masivo, tienes clarísimo qué es un transbordo, ¿no? Pero no tanto en sistemas diferentes, por ejemplo, Metrobús y Trolebús, qué es un transbordo y qué no, o qué tanta cercanía tiene que contemplar para considerarse un transbordo o no. Entonces no fue realmente una decisión final, no hubo una decisión final al respecto, sino que se fue viendo caso por caso. Y ahí yo iba sugiriendo, bueno, esta estación está cerca de, esta línea de trolebús está cerca de esta estación de metro, podía considerarse transbordo. Y bueno, ahí iba con una discusión, sí o no, dependiendo de cómo también lo veían desde ese móvil. Y sí, hubo ahí mucho que pude aportar en ese tema. También, por ejemplo, creo que las figuras, como no sé cómo llamarlos, los marcos que están detrás de las iconografías, por ejemplo, de Trolebús y RTP, esas no estaban en su momento, hubo que hacerlas. Esta figura del cuadrado mordido de transportes eléctricos, hubo que hacerla. La figura redondeada de RTP también hubo que hacerla. Entonces sí hubo como que más contribución aparte solamente del mapa. Y bueno, también sí, y créeme que no es algo que hubiera que fuera incluso de este trabajo de movilidad integrada. Era algo que ya venía, desde la administración pasada con el tema del mapa de bolsillo. Desde ese entonces como que se discute en qué consiste un transbordo entre sistemas de transporte, ¿no? En qué líneas de qué sistemas deberían aparecer en el mapa de otro sistema, por ejemplo. Ese fue todo un tema a discutir, por ejemplo, para hacer el tema del mapa del metro. Si obviamente no aparecían todas las rutas de RTP, pero sí aparecían algunas, las más importantes. Sí, es un tema ese. Y ahí, ¿quién decide cuáles son las rutas que deberían aparecer? Porque obviamente no pueden aparecer todas, sino el mapa de por sí ya creo que se dice que es un poco ilegible en algunas cosas. No, imagínate si hubieran aparecido todas las rutas de RTP, no sería un caos. Entonces ahí es un tema de equilibrio visual muy importante. Y bueno, sí fue, te digo, en el ir y venir está construir el equilibrio visual, porque no son muchos los mapas de transporte del mundo en el que ponen todos los sistemas de transporte a la vez. Es como un reto único. Y precisamente hay que tener como una sensación de equilibrio visual, para que no se te pierda toda la vista en toda la información que tienes en el mapa. Sí fue un reto, la verdad. Y al final quedó la idea de tener un mapa, un esqueleto de mapa, digamos, el mapa del metro es el mapa principal, por decirlo así. Y si apagas un poquito la red del metro de ese mapa y vas poniendo los otros mapas encima, del Metrobús, el de Trolebús y otros de RTP, por ejemplo, vas a ver que es el mismo mapa, pero solamente está cambiando digamos, la red que se quiere mostrar, o la red en el highlight, por decirlo así. Sí. Pero es el mismo mapa, es exactamente el mismo mapa, solo tiene como que resaltados una red respecto de otra. Y esa es una idea que como un principio de diseño que se quería respetar desde el principio. Y esa, digamos que sí fue un aporte que desde mi parte. Y entre muchas otras pequeñas cosas que ahorita no recuerdo, pero sí hubo mucho trabajo colaborativo también. No solamente venían cosas que yo proponía, sino pues desde el mismo equipo de Semovi hubo muchas muy buenas ideas para representar líneas, estaciones, correspondencias, en fin, muchas cosas que incluso no se tenían contempladas. Por ejemplo, los biciestacionamientos también se añadieron como a la mitad del proceso. Entonces sí, muchas cosas.
Bueno, ahorita que nos estabas mencionando, me entró una inquietud, sobre todo con el trolebús, con el sistema de trolebús, porque como podemos ver, algunas líneas están desbalanceadas en el sentido de que hay unas líneas que sus larguillos son con únicamente para buses y estaciones, y otras, en ese caso, como la línea 9, como viene en el manual de identidad, tiene estaciones pero con iconos. ¿Y cuál es la problemática con el tema del trolebús? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a dejar líneas de trolebús con iconos, con larguillos, con solo puntos, o se va a dejar mixto? ¿Qué es lo que piensas sobre el trolebús sobre todo? Sobre lo que cómo va a quedar, lo ignoro completamente. No sé bien cómo es el tema de trolebús para dejar la identificación de estaciones. Solo, se me haría un poco lógico sí dejar la iconografía en el sistema de línea 10, que obviamente sigue un modelo un poquito más tipo BRT, entonces a lo mejor tiene más sentido dejarla, pero en las otras líneas no sé. O sea, obviamente creo que antes hubo iconografía para líneas 1 y 2. Sí, igual. Eje central y eje 2 sur. Y ahorita ya añadieron la de la línea 9 en Villa de Cortés. Sí. Entonces no sé, la verdad. Yo digamos, en mi opinión, yo no dejaría iconografía en sistemas tan locales como trolebús. Pero digamos, por ejemplo, en línea 10 a lo mejor sí puede funcionar este tema, que digamos es otro tipo de modelo de transporte. Sí, más BRT, ¿no? Sí, claro, claro. Y te digo, no tengo idea qué vaya a suceder en esa parte. No sé si vayan a poner iconografía en las otras líneas, por ejemplo. No sé si se va a conservar ya hay larguillos, por ejemplo, en línea 2, en la G2 Sur, ya están los larguillos en los trolebuses, pero no tienen iconografía, solo tienen los nombres en las calles, que a mi parecer creo que es suficiente, porque ya además el trolebús te anuncia, te va anunciando que ahí vas llegando, lo cual me parece genial. Y creo que con eso debería bastar, pero bueno, no sé la verdad. Sí, es que sí, el tema del trolebús es todo un caso realmente, porque pues por ejemplo en la línea 11, que también es la de trolebús elevado para Chalco, también siento yo que debería ser, sí debería tener iconos, ¿no? Y pues por ejemplo en la línea 12 no tanto, porque pues ya es como mencionas un sistema más local, ¿no? Y pues sí, ya sería un tema para ver a futuro, ¿no? Realmente. Sí, tiene mucho que ver con este debate sobre si tienes que hacer iconos para todas las estaciones de todos los sistemas o no, o solamente de algunos, que sí da mucho de qué hablar eso. Sí, la verdad sí. Y bueno, pasemos a una siguiente pregunta sobre el caso de la movilidad integrada. Y desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más se necesita mejorar actualmente para la movilidad integrada? Pues no sé, o sea, hay muchísimas cosas obviamente para hacer fuera del sistema, digamos, de identidad y de iconografía y todo esto. Hay muchísimas cosas que hay que hacer, sobre todo en el tema de acercar el transporte verdaderamente a todas las personas, y eso incluye obviamente el tema de la integración tarifaria, obviamente en el tema de la mejora de unidades de transporte, de vehículos, el hacerlos más eficientes y también más sustentables, obviamente amigables con el medio ambiente, incrementar la cobertura, y no solamente la cobertura en general, sino la cobertura de buenos servicios, de calidad. Eso hablando como muy en general, pero obviamente ya se han hecho muchas cosas. Definitivamente se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, el poner por fin un inicio, porque todavía no creo que no estemos todavía en esa línea, digamos, el inicio de formalizar todas las rutas de concesionados, los microbuses. Poco a poco se ha ido generando, entonces eso creo que es benéfico para si llegara obviamente la cobertura de este sistema a todas las rutas de la ciudad, y eso es como que uno de los mayores retos de la movilidad integrada, hablando como en general del sistema. Y en el tema específicamente de la identidad, de la marca, de la información gráfica, pues creo que todavía hay bastante, sobre todo áreas de oportunidad muy grandes en los transbordos, en los llamados transbordos entre sistemas. Obviamente, ahí incluso creo que ya hay que salir del ámbito del mismo sistema de transporte, o sea, de los parabuses, de las paradas. Creo que hay que salir de ahí, involucrarse yo creo que en temas ya de mobiliario
o de señalización en calle. Que, por ejemplo, no sé, si vas a transbordar, ejemplo, hay Xola, línea 2 del metro, líneas 2 del Metrobús, que el camino te lo vaya señalizando paso por paso. Bueno, cada ciertos metros te vaya señalizando que por ahí vas bien, porque pues uno como por primera experiencia no sabría ni por dónde caminar. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad en ese tema, en hacerlo realmente integrado para no nada más en sistemas individuales, sino en todos los sistemas. Creo que hay mucho que hacer en ese tema. Y el segundo, yo creo que el mayor reto también son los E-Trams. Que bueno, ya hay un esfuerzo importante, por ejemplo, en Pantitlán, que hay unas buenas ideas ahí de diseño para señalizar las rutas, pero aún sigue habiendo muchos paraderos que tienen pues bastante desorden en la organización de dónde está cada ruta, cómo llegar a cada uno. Y la idea sería que, bueno, no está mal la idea de preguntar, de que te abras camino preguntando, pero uno tendría que ser capaz de llegar al transporte que necesita sin necesidad de preguntar, ¿no? Con la pura información gráfica o la información al usuario tendría que ser suficiente, ¿no? No tendría que recurrir a preguntar, que poco y nada malo en eso, pero sí. Sí, exactamente. Como mencionas, prácticamente también se tiene que mejorar, además de los transbordos. Ahorita cuando estás mencionando sobre los transbordos, igualmente sería un poco la seguridad, ¿no? Porque luego uno no sabe y luego se pierde en los transbordos, sobre todo entre Metrobús y entre sistemas de transporte, ¿no? Metrobús. Claro. Y es más que nada también igual un poco la seguridad, porque imagínate tomar un transbordo entre Xola mismo y de Metrobús y Metro. A medianoche, bueno, a medianoche claro. No, pero ya atardeciendo y así. Puede ser un poco peligroso y más si no está iluminado, ¿no? Claro, y creo que el transbordo empieza incluso desde mucho antes, desde que estás dentro del vehículo, identificando en qué estación te vas a bajar para hacer el transbordo, porque luego eso es un tema también que uno no sabe. O sea, sabes que por entre dos estaciones, tal vez entre dos paradas del trolebús, por ahí va a estar el transbordo, pero no sabes exactamente cuál es la parada que te va a dejar más cerca del transbordo. Y ahí es un tema también de información al usuario desde ese momento. Y por eso es bueno que los larguillos ahora que se están generando pues ya incluyan esta información. Ya nada más quizá terminar de indicar el camino, el famoso wayfinding, ya en la vialidad, en la calle, para que el sistema continúe, te vaya acompañando desde el vehículo por la calle hasta llegar al otro sistema y termines ya en el andén del otro sistema, ¿no? Y ahí termina la labor del wayfinding. Sí, eso sería lo ideal, que se repitiera en todos los transbordos, pero bueno. Claro. Y acá hablando sobre este tema, los transbordos, todo el tema de transbordos viene en una sección del manual de movilidad integrada. Y pues hablando ahorita que estamos hablando sobre los transbordos, ¿cuál es tu opinión sobre el manual ¿cuál es tu opinión sobre el manual de identidad de movilidad integrada? ¿Crees que está completo? ¿Crees que le falta algo? ¿Qué es lo que piensas al respecto? No he tenido la oportunidad de verlo a detalle todo. Ajá. Sí lo he visto todo, o sea, en general no me metí tanto a detalle. Pero bueno, en mi parecer creo que es todo lo que básicamente compila todo lo que se ha venido haciendo en materia de productos gráficos de todos los transportes. Todo lo que se ha venido haciendo en estos 3 años está compilado en ese manual, y de alguna forma formalizándolo, ¿no? Hubo, yo creo que muchas áreas ahí como de mejora, sobre todo en el tema de que no se usó, por ejemplo, el Metrobús, no se usó la tipografía oficial en muchos casos. Sí. Ya eso obviamente seguramente cambiará, pero yo creo que ayuda mucho en el hecho de que ya esté todo formalizado, el que esté ya todo en un manual para de ahí dar, digamos, el primer paso a ahora sí seguir construyendo ese manual, porque no creo que ese manual sea lo que vaya a dictar de aquí a futuro, digamos, en el momento que eso que está ahí va a quedar para siempre. No, yo creo que se va a seguir construyendo, porque hay muchas cosas, sobre todo te digo en los transbordos, en el tema de servicios de transbordo, sobre todo en esa área, sí se tiene que seguir, yo creo que construyendo bastante más.
Y es un buen punto de partida el manual, porque digamos, te digo, formaliza y pone en orden todo lo que se ha venido haciendo en estos 3 años en ese manual. Hay un par de ideas nuevas que me llamaron la atención, que me parecen buenas, muy coloridas sobre todo. Ajá. Pero sí, yo no vi primera ojeada, no vi elementos realmente nuevos, como, sí, por decirlo así, nuevos realmente. Toda todos los productos que vienen mencionados son o adaptaciones o ya una formalización de lo que ya se ha venido poniendo en todas las estaciones, sobre todo de Metrobús y Cablebús. Sí. Que, por ejemplo, en el Cablebús tiene bastantes buenas cosas de iconografía nueva, y como también retomando lo original del metro, que eso me parece muy bien, y dándole como un nuevo aire fresco a esa idea. Todo eso va plasmado en ese manual y me parece bien como punto de partida, pero sí, sin embargo, creo que hay que seguirlo como mejorando, seguirlo adaptando a las necesidades, sobre todo de formación a los transbordos. Y sobre todo también evolucionándolo, ¿no? Sí, sí, en algún momento van a seguir apareciendo nuevos elementos, productos para identificar transbordos, sobre todo. Y en general, pues sí me parece, pues es un manual, digamos, donde está todo ya formalizado. Ya por fin puedes en el mismo lugar identificar los colores de cada elemento, las geometrías básicas. Todo eso pues ya está en un manual y me parece bastante bien. Sí, justamente también ahorita que hice un poco de memoria, también con el trolebús elevado, que es prácticamente un trolebús BRT, se tiene que evolucionar justamente el manual de identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí no se contemplaba ideas para el trolebús elevado, como las estelas, como los banners para las estaciones y así. En el caso de trolebús solo contemplaba el tren ligero, y también en ese caso debería evolucionar también, ¿no?, el manual de identidad. Sí, bueno, hay como dos cosas ahí. Por ejemplo, si se va a tomar cosas que ya existen en el manual, por ejemplo, estelas de tren ligero o estelas de Metrobús, que se adaptaran para que fueran ahora las del trolebús elevado, o bien se va a hacer nuevos productos, se tendrían que añadir al manual para que pues todo estuviera formalizado. Es un juego ahí en el que, bueno, no sé al final qué vaya a pasar, pero pues precisamente para eso sirven los manuales, para que tampoco uno esté inventándose productos a cada rato. Pero finalmente, pues lo que sea que acabe siendo, sí tendría que estar obviamente en el manual, y no dando pie a que se modifique en cada instancia o en cada nuevo proyecto las cosas, ¿no? Para que no vaya siendo un manual cada vez más grande infinitamente, digamos. Sí. Y bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Y desde tu punto de vista, ¿por qué no logran unificar todos los nombres e iconos para la movilidad integrada? Además de cambiar los nombres e iconos que no son muy acordes, por ejemplo, Metro Coyuya, y nombres que son así que repetitivos. Por ejemplo, la viga, que tenemos 2 la vigas para la línea 4 del metro, no, la línea 8 del metro y la línea 2 del Metrobús. ¿Y cuáles crees que son los principales problemas que evitan una unificación de nombres y quitar estos errores también? Eso es una pregunta muy extensa. Bueno, el tema es muy extenso y da mucho para qué hablar, pero creo que es que todo viene yo creo que desde la línea 1 del metro, allá en el 70, que la misma línea 1 del metro tenía, por ejemplo, nombres de estación. A veces hacían alusión al vecindario, a veces a un sitio y a veces a una calle que cruza. Entonces ya desde ahí creo que no hubo realmente una línea, o no sé cómo llamarlo, un lenguaje, digamos, pues no sé cómo decirlo. Pero, por ejemplo, tienes, Insurgentes, que hace nombre a una calle que cruza. Tienes Candelaria, que hace nombre, que es alusión a un barrio. Tienes, por ejemplo, Zócalo, que es alusión a un punto en específico. Entonces, ya desde ese momento teníamos como un híbrido ahí de muchas cosas que podías hacer alusión a los nombres. Y obviamente, creciendo la red, pues, si no tienes como ¿cómo decirlo? Una normativa, no sé cómo decirlo. Un manual, ¿no? Podrías decirlo.
Sí, una directriz en la nomenclatura de nombres, pues obviamente se va a crecer y crecer y crecer el tema indefinidamente, ya pues, crecen incluso con otros sistemas, Metrobús y todo eso, y pues realmente no hay como un control en lo que pueda pasar. Tenemos, por ejemplo, el caso de el metro de Nueva York, que es muy fácil porque el metro de Nueva York creo que casi en todas las estaciones utiliza como referencia el nombre de la calle que cruza, que calle 100, calle 106, calle 120, es muy fácil, muy fácil. Además que obviamente la traza de Nueva York es muy fácil también y utiliza a veces nombres de puntos de interés donde está la estación, pero casi nunca, o en muy pocos casos, utiliza nombres de vecindarios. Entonces tiene como muy claras las cosas ese metro, ¿no? Digamos. Y en nuestro caso, pues es muy híbrido. A veces te digo, a veces son nombres de calles, nombres de vecindarios. Y yo creo que ahí hay como de dos opciones. No, tampoco es como muy cerrado no hay que ser como tampoco tan cerrados, porque hay dos opciones. Una, que cada estación tuviera como una identidad única, y digamos, para lograr eso tendrías que nombrar cada estación como con el nombre del vecindario, porque ese sí es como único, ¿no? Ese no se repite en otros lados. Y ahí sí podrías tener como un verdadero nombre único para cada estación, ¿no? Y el otro sistema, hay otra forma de hacer también, digamos, las cosas, que es como en el metro de Nueva York, que en vez de utilizar como referencia nombres de vecindarios o de colonias, utilices el nombre de la calle que cruza o de la calle que está cruzando en ese momento en la estación. Y obviamente ahí es diferente todo el tema. Por ejemplo, tendrías que tener aquí, en el caso del metro de la Ciudad de México, por ejemplo, tienes en línea 1 Insurgentes, y podrías tener, por ejemplo, en línea 9 también tendrían Insurgentes en vez de Chilpancingo, y en línea 12 también Insurgentes. E incluso les podrías poner el mismo icono a las tres, porque la gente sabe que en esa estación va a cruzar una avenida que se llama Insurgentes. Obviamente si hicieras una línea de metro de Insurgentes, no se podrían llamar las tres Insurgentes, tendrían que llamarse una Chapultepec, otra Baja California y otra Félix Cuevas, que de hecho el Metrobús ya lo hace, ¿no? Sí. Entonces, digamos que el contra de eso es que las estaciones de correspondencia no se podrían llamar igual, pero es un sistema lógico y válido y que también podría servir perfectamente. Algo así pasa con el trolebús, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Y ahí va el punto, que en mi opinión, los sistemas digamos, más masivos, creo que van más mejor, digamos, acompañados de un sistema de nomenclatura más de colonias, vecindarios, puntos de interés, porque bueno, las estaciones están espaciadas a 1 kilómetro, a 800 metros, o sea, distancias más grandes. Entonces les va bien un sistema de que la nomenclatura esté ligada a los vecindarios. Y sistemas, digamos, más locales como trolebús, metrobús, les ayuda más que el tema de que las estaciones se llamen como la calle que cruza, ¿no? Les va mejor, creo, en mi opinión, porque además en un mismo vecindario, por ejemplo, tenemos, no sé, en La Obrera, ¿no?, que cruza el trolebús. El trolebús hace como 5 paradas en La Obrera. Entonces, si una estación se llama Obrera, pues ya se pierde ahí y se hace una ambigüedad muy grande, ¿no? Entonces en trolebús tienes estación o parada Doctor Jiménez, Doctor Vertis, Doctor Andrade, son como 5, ¿no? Y obviamente es un sistema de nomenclatura que es más acorde a sistemas de transporte no tan masivos o menores, ¿no?, por decirlo así. Y creo que eso en esa, digamos, en esa dualidad se maneja mejor, te digo, los masivos para vecindarios, para colonias, para puntos de interés grandes, y los menores para calles, ¿no? Creo que lo veo de esa forma. Y obviamente la iconografía, en mi opinión, también solamente debería ir en sistemas masivos, por lo mismo, porque si haces iconografía para sistemas como trolebús, metrobús, que son paradas a cada 300 metros, acabas haciendo eso lo que teníamos muchos, que es un icono para cada esquina de la ciudad, lo cual es completamente inviable, en mi opinión. Y esto es algo que estaba pasando con los corredores en Misiones en algún momento de la historia. Y pues se desvirtúa completamente el tema de la iconografía, para mi opinión. Entonces creo que por ahí va la cosa. Y sí, finalmente sistemas que tengan estaciones a cada, no sé, 200 metros, 300 metros, pues pueden prescindir de iconografía y que solamente el nombre sea la estación, la calle que cruza, perdón.
Sí, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando sobre la colonia obrera, por ejemplo, ahí se podría hacer un esquema como se hace actualmente con el Metrobús en algunos casos, que es, por ejemplo, tiene el nombre de la calle 1, 2, 3, 4, pero, por ejemplo, si se llega al Metro Obrera, ¿sería viable o tú verías correcto que se llame la estación obrera o Metro Obrera? ¿Cómo verías que es lo mejor para ese caso? Sí, en ese tema también lo habíamos comentado incluso desde la etapa de los mapas de bolsillo. Uh-huh. Incluso pensamos en la opción de agregar subtítulos a las estaciones de algunas estaciones. Uh-huh. Por ejemplo, que la estación del trolebús que llegue ahí a la estación del Metro Obrera se llamara Eje Central y como subtítulo Metro Obrera. Uh-huh. Tal como también te digo lo hacen otros sistemas de transporte en el mundo. Digo, también Nueva York hace ese tipo de cosas. Y no tendría por qué haber problema en agregar como un subtítulos o referencias, porque finalmente sí, el decir que ahí va el Metro Coyuya, el Metro Obrera, también ayuda muchísimo a la persona usuaria. Y también explorábamos la posibilidad en ese momento de que los larguillos de trolebús o de RTP fueran sí larguillos de puntos, o sea, de puntitos de las calles, pero en el momento en que llegara a una estación del metro, ahí sí poner el icono de la estación, para que se viera que ahí es una estación de metro, que es un sistema mayor, y no tener ni las dos cosas que son todo puntos, ni tampoco todo iconos, ¿no? Entonces creo que ayudaba y daba cierto ritmo también a la ruta, ¿no? Porque ya identificando que hay iconos en ciertos puntos de la ruta, digamos son los puntos mayores o los puntos grandes donde va a haber una interconexión con otro sistema. Sí, un esquema mixto, ¿no? Más o menos. Sí, un esquema mixto y un poquito más, ¿cómo decirlo? Más que ayude un poquito más a la persona usuaria. Y siguiendo con esta pregunta, por ejemplo, en casos como Tepalcates, que tenemos dos iconos de Tepalcates, ahí tú, ¿cuál sería la problemática de esto? ¿Falta de visión del gobierno o pues lo quieren dejar así? ¿O cuál sería el problema más o menos de unificar? No estoy muy enterado de cómo estuvo, pero es que, bueno, esa línea es muy vieja, sí. Muy vieja, ¿no? Así, 2008 creo que es. En ese momento creo que por un tema administrativo no pudieron usar los iconos del metro porque tenían propiedad intelectual. No estoy muy seguro de cómo está eso, pero pues tuvieron que hacer otros iconos. Ya ahorita está, digamos, todo más facilitado para que pudieran usar el mismo icono las dos estaciones. No tendría que haber mucho problema. Realmente creo que no hay tanto tema ahí. Pero en ese momento creo que no se podía hacer. Eran otros tiempos, digamos, administrativamente hablando. Pero sí, bueno, sí, digamos, ya digamos, también los usuarios ya están acostumbrados a ver estos iconos, pero pues podría ayudar un poco a que se reconociera un poquito mejor o que diera más una identidad unida a ambos sistemas que tuvieran el mismo icono. Digo, tampoco es algo que nos quite el sueño, pero sí podría ayudar mucho. Y ya creo que las condiciones están dadas para que pase, pues ya está integrado todo, por decirlo así. Afortunadamente después ya no hubo ese problema. Creo que las estaciones más recientes de Metrobús ya usan el mismo icono. Sí. En los casos en que hay transbordos, pero digamos en ese momento no se podía hacer eso. Ignoro por qué, pero pues ya podría haber una oportunidad para que esto se revierta. Sí, de hecho apenas fue el cambio de la estación Etiopía, que antes sí tenía su icono viejito, que era el leoncito nada más, pero sinceramente no tengo fecha, no me acuerdo exactamente hace cuánto, pero ahorita ya tiene el icono actual, y ya Etiopía tienen ambos iconos. Y por ejemplo, ahí en la misma línea 2, por ejemplo, ¿qué otras estaciones no tienen unificadas? Tepalcates, Patriotismo, Tacubaya, como que son las que no están unificadas, pero ya en las demás líneas del Metrobús sí. Y pues, ¿tú crees que eso pueda cambiar o algo así? ¿O? Yo creo que la situación más que yo vería más favorable para que cambiara sería que remodelaran la estación y que hicieran todo el tema iconográfico, el tema de la señalización y ahí aprovecharan para cambiar el icono, porque sinceramente no creo que así de la nada pase eso.
Ya no estamos en los tiempos en los que se cambiaba el nombre de, bueno, no sé, pero ¿te acuerdas cuando cambiaron el nombre de Lagunilla, Garibaldi Lagunilla, Sí. todo eso? Pues no sé, ya no pasan esas cosas, creo, pero... Bueno, apenas pasó con México Tenochtitlán y con sí, Zócalo es Tenochtitlán. Ajá. Sí, cierto. Hablé demasiado rápido. Pero el Metrobús, creo que, pues, si se llegara a dar, por ejemplo, algo como lo que te digo, de que se cambie, se remodele la estación o que cambie y todo, pues, se podría aprovechar en ese momento para cambiar la iconografía y no tendría que haber problema. Incluso algunos iconos que podrían necesitar una mejora ahí en cuanto al dibujo. Pero no, tampoco es algo que te digo, ¿no? Que sea como muy indispensable también. Indispensable, sí. Y bueno, pasemos a la última pregunta de este apartado de la movilidad integrada. Y desde tu opinión, desde tu punto de vista, actualmente, ¿cuál es el mejor sistema de la movilidad